Hace unos días mencionaba yo que no hay en la Constitución una disposición que vincule la propuesta electoral con el candidato ganador convertido en gobernante o con la legislatura que alcance una mayoría para realizar un programa de gobierno. Tenemos la idea de que la plataforma electoral de los candidatos, sobre todo la presidencia de la República, debe llegar a convertirse en la base del Plan Nacional de Desarrollo del Estado mexicano. Ahora, aún sin esa disposición, consideramos que hay un mandato vinculante para hacer una reforma al Poder Judicial, cuando menos a una parte muy importante del Poder Judicial, pero la iniciativa del presidente está alimentada con 34 iniciativas más de legisladores que han propuesto cosas, les decía también hace unos días, equivalentes o similares o cercanas a esas proposiciones principales de modificar el sistema de elección de los miembros de la Judicatura, empezando con los ministros. Ante esa propuesta de reforma, se han, como sabemos en esta comisión permanente, reabierto los diálogos en una tercera fase de consultas, cuyos ensayos están empezando a producir una gran difusión sobre el tema en todo el país. Como saben, hasta el día de ayer hemos hecho 3, y en el primero sucedió algo inédito, porque los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron a un recinto parlamentario a dar sus opiniones y a escuchar a los representantes de los legisladores. Que yo sepa, que yo recuerde y que yo conozca históricamente, no ha habido un acto similar. Ahí, en el fondo de la cuestión, lo que dijeron es: respeten la carrera judicial y los derechos de los trabajadores. Eso no quiero decir nada que vaya a malinterpretar ni a ofender a nadie, pero eso implícitamente es la aceptación de un mandamiento muy importante de carácter popular. Y nos ocuparemos de ver cómo se cumple con ese mandamiento, convertido en propuesta de reforma a la Constitución. En el segundo, igual, se propone una modificación de diferente forma de los órganos del Poder Judicial, pero también la carrera judicial está en la preocupación de todas las personas del Poder Judicial y de los legisladores también. Y en la última, aceptando que la austeridad republicana debe ser una política institucional de un Estado como el nuestro, con gran desigualdad social. El reclamo ha sido reiterado de respeto a los derechos de los trabajadores. Y en eso yo creo que somos anuentes todos. Viene el siguiente, en donde se va a tocar de fondo lo que para nosotros es el punto crucial de una reforma al Poder Judicial, la forma en que resuelve. Los medios de control de la Constitución, legales y constitucionales. Ahí tenemos una muy importante discusión y contrastantes puntos de vista con los miembros del Poder Judicial del país, del federal principalmente, forma y alcance de hecho. Pero luego en Guadalajara, y aquí me detengo, vamos a ocuparnos de ver la repercusión de dividir el actual Consejo de la Judicatura en tribunal disciplinario y órgano de administración. Y sobre esto último, quiero mencionar el asunto que ha causado una gran contrariedad entre muchos sectores, y que es la decisión de un juez de amparo de recibir una demanda de una organización no gubernamental aduciendo interés legítimo para ordenarle perentoriamente al Tribunal Electoral que haga o no haga con sus decisiones en determinado sentido. No es cualquier cosa la intromisión de un juez de amparo en un órgano con otra competencia. Lo he hecho muchas veces con el Poder Judicial y con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. Pero ahora ese tribunal
llegó a tal contrariedad que inmediatamente dijo no es obedecible esa resolución porque no tienes competencia y abrió una denuncia a juicio político. Concluya. Igual que el Ministerio de la Política Interior del Poder Ejecutivo en México. Concluyo para decirles, si me lo permite, señora presidenta, que independientemente de las repercusiones de esa falta tan atrabancada de un juez de amparo, de entrometerse así, creo que nos debe servir, no es una equivocación sutil de la competencia. Hace rato decía yo que es algo así tan burdo como que un juez penal admite una demanda de divorcio. Es algo totalmente claro, de que no puede tener competencia en materia electoral ningún juez de amparo. ¿Por qué lo hace? Los motivos de las resoluciones, no el sentido de la resolución, debe ser también estudio para que delineemos el alcance y la competencia de todo lo que puede hacer el futuro órgano de disciplina judicial. Este es un buen ejemplo para ponerse a estudiar. No revocar las resoluciones, pero sí averiguar, más allá de la comisión de un delito o de una falta administrativa grave de un juzgador, los motivos que tiene para resolver en determinado sentido. Es un tema que abre otra etapa de la discusión y platiquémoslos con franqueza. Muchas gracias. Efectivamente, como decía quien me antecedió en el uso de la palabra, llevamos ya 3 foros, 2 de los cuales ya han sido regionales, ha sido uno en Guadalajara, otro en Toluca. Hemos tenido la participación de 20 ponentes y creo que debemos hacer un alto para reconsiderar lo que está pasando en los foros. Tanto en Jalisco como en Toluca tuvimos algunas cuestiones que creo que debemos atender para poder continuar con una discusión que sirva, que ayude y que nos lleve a lo que todas y todos queremos, que es una reforma integral donde se tome lo mejor de lo que se escuche en los foros, de lo que evidentemente traiga la iniciativa o lo que tiene la iniciativa presidencial y lo que nosotros, legisladoras y legisladores, podamos aportar en la discusión y análisis de la Comisión de Puntos Constitucionales en primera instancia en Cámara de Diputados. Para ello, con mucho respeto, propongo, y atendiendo además a pláticas previas que he tenido con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que podamos tener como premisas en la forma o en el formato de los foros la transparencia y el equilibrio, buscar la equidad en la participación de los grupos parlamentarios, que entremos todos a la coordinación de esos foros, en el diseño, desde la invitación de los ponentes. ¿Para qué? Para garantizar la pluralidad, que seamos escuchados o que sean escuchadas todas las voces, enriquecer el diálogo y tener una participación más equitativa. Y incluso hasta acordar el orden del día en junta directiva o en donde nosotros creamos que es el espacio mejor, y saben qué, y poderla distribuir a todas y todos y al público en general con 24 horas de anticipación. Nos ha pasado que nos enteramos del formato, quién habla, quiénes son al final los ponentes, hasta el momento en que llegamos al propio foro. Creo que eso no sirve a nadie. Necesitamos, dentro de la transparencia, poder entregar el orden del día y el formato de cada foro con al menos 24 horas de anticipación. Eso respecto a la forma, lo digo con mucho respeto, ya que tanto en Jalisco como en Toluca tuvimos algunos problemas en cuanto al formato de los foros. Respecto a la reforma, hemos venido ya platicando mucho de cuáles son los temas. Yo he insistido en 3 muy importantes que no vienen de fondo en lo que presentó el presidente de la República y de lo que hemos platicado en los foros, y entre nosotros he escuchado voces que coinciden en que también debemos ir a la modernización de los poderes judiciales locales, rediseñar las fiscalías, digamos, tomarlo como dentro del sistema de justicia mexicano, pero es el primer punto al que llega la ciudadanía cuando tiene un problema de carácter penal. Rediseñemos y entendamos qué está pasando con las fiscalías. Permítame, orador. ¿Con qué objeto, diputado Robledo, perdón? ¿Con qué objeto? No,
No procede a menos que sea una pregunta. Si es alguna aclaración de hecho será al final. Entonces, permítame preguntar. Pregunto al orador si autoriza una pregunta del diputado Robledo. Con todo gusto, presidenta. 1 minuto para hacer su pregunta, diputado Robledo, y hasta 2 para contestar el orador. En la ciudad de Guadalajara sucedieron cuestiones imprevistas que alteraron el orden y el número de la participación, lo cual provocó un enojo entre grupos parlamentarios que entendemos. El día de ayer en Toluca se siguió ya la regla que marca el acuerdo que tuvo la Jucopo de la Cámara de Diputados hace medio año, en donde, porque esto es una prolongación de aquellos diálogos, en donde la intervención de los legisladores es por grupos y en orden ascendente, y ya esa práctica me parece que dejó con alguna salvedad en mejor situación el curso. Entonces la pregunta es si está de acuerdo que lo platiquemos enseguida. Sí, respondo, presidenta. Estoy totalmente Gracias. de acuerdo. Justamente les comenté que ya habíamos tenido alguna comunicación previa. Sin embargo, y para aclarar y respondiendo a la pregunta del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, ayer hubo una tercera ronda que pareció más para hechos que para abrir nuevamente la oportunidad a que las y los ponentes pudieran continuar con las participaciones. Hubo una última ronda para un solo grupo parlamentario y posteriormente a ello no se siguió el acuerdo que hablaran las y los ponentes que estaban presentes, porque incluso se mencionaron temas que tenían que ver con el propio Poder Judicial y no se les dio la oportunidad de contestar. Creo que ese tipo de cosas tenemos que coordinarlas, que ver hacia adelante cómo podemos siempre guiarnos en un formato que sea equitativo tanto para los y las legisladoras como para los ponentes invitados. Siempre con el ánimo de construir. Concluyo mi respuesta, presidenta. Continúe con su tiempo reglamentario de su disertación. Gracias, presidenta. Estaba yo en las fiscalías, en el rediseño de fiscalías, ya hablando de los temas de fondo. Creo que he escuchado a compañeras y compañeros que estamos de acuerdo que este es un punto de contacto primero de la ciudadanía, que tenemos que entrarle a ver por qué no está funcionando, porque hemos hecho ya muchas reformas en más de 100 años a nuestras fiscalías y ninguno nos ha funcionado. Seguimos teniendo a 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos sin querer denunciar. Algo tenemos que hacer. También decía en los foros anteriores y lo reitero aquí en tribuna porque también he visto que podemos estar de acuerdo en construir una verdadera defensoría pública que defienda a todos los que no puedan pagar un abogado y que el pueblo mexicano realmente tenga la protección que se merece ante una posible necesidad de acudir ante los juzgados, sean locales o federales. Trabajemos en eso para proteger realmente a la gente y modernicemos la manera en que acceden a la justicia. También hay otros temas a los que debemos entrarle, ¿no? Evidentemente el corazón de la reforma del presidente, que es la elección tanto de ministros como de magistrados y jueces del Poder Judicial federal como local. Consideramos nosotros que el voto popular no necesariamente garantiza la legitimidad de los juzgadores. La legitimidad de los juzgadores depende evidentemente de la propia Constitución y de las sentencias que ellos emiten. Por sus sentencias hablarán. Y creo que deberían de estar lo más alejados de cualquier presión política que pudieran llegar a tener. Perdón, concluyo, presidenta. Trabajemos en los mecanismos que se puedan abrir para tener un proceso mucho más democrático y transparente el que ya tenemos al día de hoy para elegir ministros, también para elegir jueces y magistrados. He dicho y concluyo que podemos tener lo mejor de la carrera judicial, podemos tener lo mejor de las y los abogados, abriendo a concursos públicos abiertos sobre las nuevas vacantes y las plazas que estén por abrir. Vayamos hacia una reforma de fondo integral en la que se escuchen y se tomen lo mejor de las propuestas. Honorable Asamblea, al saludar a las invitadas de Tlaxcala de la presidenta, aprovecho para felicitarla por su elección como senadora nuevamente. La normalidad democrática supone
que en un sistema democrático, quienes resultan victoriosos asumen la victoria dentro del marco de la legislación y con la vocación democrática que supone convivir en sociedades plurales, en sociedades que tienen contradicciones internas y que las reconocen, pero que las dirimen en un marco de legalidad. Supone también que quienes no obtienen la victoria reconocen los resultados y si tienen algunas preocupaciones de orden de legitimidad electoral, las dirimen en los tribunales consecuentes. Dentro de la lógica de normalidad democrática, las reformas se procesan como propuestas de modificación que pueden tener consensos generalizados u opiniones favorables de una, dos o más corrientes políticas y opiniones disidentes de otros tantos. Así, procesar la reforma integral al Poder Judicial supondría un diálogo maduro en el que desde luego forma parte preponderante quienes han ejercido la función judicial y tienen el conocimiento privilegiado por lo mismo de esta materia. Por eso me ha resultado muy sorprendente que en el marco del esfuerzo de los foros de consulta, en paralelo se esté dando una lucha sorda por el poder hacia el interior de la Suprema Corte de Justicia. Me ha resultado fuera de la anécdota y más que como parte de la normalidad democrática, sí como una expresión de un oportunismo político extraordinario, la pretensión de algunos ministros de relevar a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Yo no tengo ninguna relación personal con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, es más, nunca he sostenido un diálogo con ella, pero expreso mi respeto y mi aprecio como la primera mujer que llegó a presidir la Suprema Corte de Justicia. Y me parece que su actitud en los foros de consulta fue una actitud de apertura y de disposición para profundizar en las reformas requeridas. Dejo para la reflexión de fondo cuál es la pieza clave para otorgar un amparo o para el ejercicio de la justicia cotidiana que involucra el bienestar de la familia, de la comunidad, el cumplimiento y la aplicación de sentencias concretas. El juez de distrito, el juez de lo civil, el juez de lo penal. Qué bueno que aquí se hizo referencia de la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia. A lo mejor tenemos que diferenciar los niveles de elección. A lo mejor lo que tenemos que dejar por fuera de los poderes fácticos, particularmente de los poderes ligados a las fuerzas oscuras del crimen organizado, es aquellos jueces, porque si les concedemos la posibilidad de que manipulando elecciones sean dueños de jueces de distrito, sería gravísimo lo que nos puede ocurrir en el territorio nacional. Hablemos con libertad de los problemas que tiene la justicia, pero también hablemos con libertad de las posibles y verdaderas soluciones. Finalmente, señora presidenta, quisiera señalar que a nuestro grupo parlamentario le interesa discutir en el próximo debate político la presunta decisión de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional como una decisión estratégica.
creo que es un debate que debemos de dar dentro de esta comisión permanente. Muchas gracias. Queremos comentar hoy aquí en esta sesión plenaria de la comisión permanente este tema de la importancia de los diálogos nacionales sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Como sabemos, desde el pasado jueves 27 de junio del 24, se inició en la Cámara de Diputados los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial de la Federación, las cuales tienen por objeto el abrir un debate sobre las reformas que necesitamos en nuestro país para resolver de raíz las múltiples problemáticas que se suscitan dentro del Poder Judicial Federal. El gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en la última década ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, porque se ponen al servicio de los poderes fácticos, tanto los poderes económicos como los poderes de la delincuencia, generando acciones de complicidad, de impunidad o de privilegios hacia algunos sectores, como también pasa en los sectores económicos con los deudores que se tienen ante el pago de impuestos que no hacen debidamente y que usan el Poder Judicial para buscar protección a sus privilegios que habían tenido durante otras administraciones. Además de esta problemática, no podemos dejar de mencionar lo que se ha reiterado en los diferentes diálogos que se han realizado hasta el día de hoy. Es el enorme distanciamiento que hay entre la sociedad mexicana y las autoridades judiciales federales y locales, que también los propios ministros de la Corte lo han reconocido, lo cual ocasiona que la impartición de justicia sea inequitativa, no sea un derecho, sino sea un privilegio y sea una mercancía para solo aquellos que pueden pagarla a cuenta y a costa de los más necesitados. Una justicia elitista, excluyente y en muchos casos injusta. Así como se ha venido dialogando, diciendo en los diálogos que se han llevado a cabo hasta el día de hoy en la Cámara de Diputados, en Guadalajara y en Toluca queda de manifiesto que se debe reformar el sistema judicial mexicano a fin de incorporar a la Constitución política los mecanismos democráticos que permitan y faculten a la ciudadanía a que participen de manera directa, no nada más en la elección, sino también en la propia revocación de esos jueces que no cumplan con su obligación. Creo que es muy importante regular, normar quiénes realmente pueden tener acceso a esa posibilidad, que sean gente proba de principios y que estén de alguna forma, que hayan demostrado una carrera judicial limpia e inatacable y que no hayan puesto su profesión y su disciplina al servicio de aquellos intereses ligados a la delincuencia o ligados a la impunidad. El ejercicio de análisis y discusión del contenido de la iniciativa es una invitación a construir un proyecto de reforma constitucional en común, en donde participe el pueblo, que fue el mismo que nos ha facultado a partir de la elección para hacerlo. Indudablemente es un ejercicio reformador que haremos con prudencia y cautela, ya que nos interesa que esta reforma marque un precedente importante de la vida jurídica del país y que sea una reforma que perdure. Deseamos contribuir en la construcción de un nuevo poder judicial en el que sus miembros sean electos por el pueblo dentro de una serie de propuestas que cuenten con el perfil adecuado para ocupar el encargo. Porque es importante reiterar que no estamos impulsando que lleguen al Poder Judicial personas que no cuenten con la capacidad o no cuenten con la probidad correspondiente. Eso es una falacia. Nosotros somos los primeros en desear un Poder Judicial con personas capaces y bien preparadas y probas. La parte técnica de la reforma estará sujeta a los criterios de elegibilidad e idoneidad y esto garantizará el derecho a una justicia pronta y expedita. Debemos tener claridad que esta reforma al Poder Judicial la estamos impulsando porque contamos con la legitimidad que nos ha dado la voluntad popular del pueblo en el pasado proceso electoral. Como lo han manifestado varios compañeros de lucha y varias compañeras,
Este ejercicio democrático es una revolución al Poder Judicial, porque se está planteando un modelo que todavía no existe en ningún lugar del mundo. Pretendemos que desaparezcan las pensiones vitalicias, que han enriquecido solo a unas cuantas personas y han empobrecido a millones de mexicanas y mexicanos. Impulsemos esta reforma al Poder Judicial con visión republicana. Por eso planteamos precisamente que esta reforma lo que busca evitar es lo que está pasando y lo que pasó con el juez Rodríguez de la Pesa, de invasión de competencias, ese juez noveno de distrito en materia administrativa. Un juez concluya, por favor. Un juez que ha invadido competencias, un juez que violentó con la propia Constitución y que hizo un ejercicio excesivo de facultades por parte de él. Por eso llamamos a que se agilice el juicio político y a que proceda el Consejo de la Judicatura Federal a castigar este tipo de acciones irresponsables como la que emitió este juez y que ha emitido, como cuando también canceló la reforma eléctrica y la reforma de hidrocarburos. Hemos discutido la semana pasada y esta sobre la reforma judicial. Me sumo, presidente, a la expresión hecha por la senadora Paredes de poder discutir el tema de la Guardia Nacional, el tema de su concepción, pero más allá solo de la Guardia Nacional, el modelo de seguridad que como país tendríamos que estar discutiendo, más allá de la adscripción, que de suyo es por demás importante, porque eso requiere una visión de Estado, como requiere una visión de Estado también la discusión de la eventual reforma al Poder Judicial. Es un hecho fundamental que hay temas claves. La semana pasada platicamos que el gran ausente en esta discusión han sido las víctimas, que parece fundamental poder retomar su experiencia, su visión. Pero también creo que un gran ausente en esta discusión, no solo la Fiscalía General de la República, que por cierto, su titular no estuvo en el foro en la Cámara de Diputados, sino las fiscalías. El tema de la impunidad pasa a una centralidad en términos de lo que hacen las propias fiscalías. Me parece que solo estamos revisando un lado de la ecuación. Y la reforma que se ha propuesto, la reforma que se quiere poner a discusión, en realidad no está respondiendo o atendiendo algunos de los problemas que creo quiere atender. Y me parece que si no tenemos una discusión holística del problema de la justicia en México y al no atender las fiscalías, estaremos desaprovechando una oportunidad estructural. Esta discusión, más allá de cómo nos paremos ante ella, tiene que resultar en un beneficio con una visión y un pacto donde podamos todas las fuerzas políticas estar en esta discusión. Yo sostengo que convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una diputación judicial no resuelve los problemas que se anotan. Todo lo contrario. Incluso la propuesta que se presenta no llevará a que la gente vote de manera directa, como se dice, sobre esa eventual elección. Es una elección indirecta, pero es una elección indirecta que tendrá un sesgo particular, donde la visión del partido gobierno tendrá una hegemonía en el caso eventual de que esto se pudiera así desarrollar. Me parece entonces que tenemos que tener una discusión sobre el sentido mismo, si la construcción de una soberanía popular en el Poder Judicial es lo que queremos resolver en materia de eficacia, eficiencia, impunidad, corrupción y austeridad. Honestamente no da el formato y por eso creo que los foros que se están haciendo tienen que tener el cuidado, ya se ha advertido, me parece muy importante en la Cámara de Diputados. Yo honestamente creo que no se le ha dado el trato a la titular de la Suprema Corte de Justicia como representante de un poder. Me parece que lo que pasó en Guadalajara no debe suceder, no debe contaminarse con agendas electorales y creo que se tiene que cuidar. Y tampoco, y lo quiero decir así, quiero expresar mi más absoluto respaldo y solidaridad con la ministra Piña. Hay un golpe, pues para así decirlo, un golpe de Estado dentro y fuera del Poder Judicial en marcha. Puede no acompañarse, puede no gustarse, pero que se genere una discusión porque una mujer de ese tamaño no se somete a la discusión política, me parece peligroso. Yo me imagino qué pasaría si esa discusión y esos términos fuera sobre el titular del Poder Ejecutivo. Resultaría inaceptable. Por eso es indispensable respetar el pacto constitucional y respetar la división de poderes, porque lo que se está haciendo en contra de la ministra Piña
a mí me parece un golpe de Estado técnico al Poder Judicial. Podemos no compartirlo, pero es así. Si esta discusión fuera sobre el presidente López Obrador, ustedes estarían profundamente indignados. Y es la titular de un poder y no basta más que refrendarlo y reconocerlo. Y de suyo, hay que aceptar así de claros. La voluntad popular sí estableció la continuidad de este modelo de gobierno, pero no les dio los votos para reformar por sí solos la Constitución. Les dio 54%. Eso es lo que a la voluntad popular se expresó en la urna. Y por eso se requiere la necesidad de entender las distintas visiones del país y hacer un acuerdo de Estado. No es cierto que la voluntad popular haya dado per se y por sí el mandato a la reforma de la Constitución. No es así. Y por eso, en respeto a esa voluntad popular, a ese pacto democrático, es que se tiene que construir una visión de Estado en este y los demás temas que nos ocupan. Miren, la derecha pasó de despreciar al pueblo a subestimarlo y ahora tenerle pavor. ¿Cómo va a decidir el pueblo el Poder Judicial? Pues lo va a decidir con su voto. Va a tener el control de los integrantes del Poder Judicial, de las personas juzgadoras. Y eso se llama democracia, no se llama de ninguna otra manera. Es un proceso único en el mundo, único, como es nuestro movimiento. Y además nosotros confiamos en el pueblo, ustedes no confían porque lo han despreciado, pero nosotros a él nos atenemos y sabemos que todo es temporal y que puede cambiar la correlación de fuerzas y aún así seguimos ateniéndonos al mandato del pueblo. Ahora, como es muy frágil, cada vez más frágil el que se opongan a que el pueblo decida con su voto, se empiezan a alegar que dificultades técnicas, que la carrera judicial, pues cada 6 años se van a reelegir las personas juzgadoras, que no es un concurso de simpatías, pues aquí hay muchos que no pasarían ese concurso y son legisladoras, legisladores. Entonces, no es así. Es más, ¿puede detenerse un momento el reloj? ¿Sí se puede? ¿Con qué objeto? Sí. Con el objeto de ir por un documento que olvidé. Continúe con su disertación, por favor. Me dicen que diputado. se sube, pero ahí lo voy a dejar. Es que se me había olvidado que traía esta joya. Durante la discusión del Constituyente de 1856-57, el gran Francisco Zarco dijo: el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados, entre los hombres íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y por su fama inmaculada. Y si por alguna vez se equivoca mandando a un imbécil a la corte como suele mandarlos otras partes, el mal no es eterno, porque los magistrados van a ser amovibles. La elección y renovación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura y habrá un estímulo a la probidad, sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo. Esto lo dijo el gran Francisco Zarco. Pues esto es. El presidente Juárez, antes de ser presidente de la República, fue elegido presidente de la Corte por el pueblo. Un voto indirecto, sí, está bien, pero por el pueblo. Entonces no hay razón para regatearle al soberano que decida, el que puede lo más, puede lo menos. Pero ahora, sorpresa de sorpresas, nos vienen a inventar que nosotros queremos la renuncia de Norma Piña. Y yo me preguntaría para qué la queremos si ya se va. Si el pueblo el 2 de junio determinó que se renueva todo el Poder Judicial y ella puede volver a ser candidata. Sí, sí puede. El Poder Judicial puede proponer hasta 10, si mal no recuerdo, para integrar la Suprema Corte. Y si el pueblo vota por ella, el sector que ustedes representan puede volver a la Corte y será ministra de la Corte nuevamente
por 9 años. O sea, ¿cuándo hemos planteado nosotros su salida? Hemos dicho que toma decisiones políticas disfrazadas de jurídicas. A ver, ¿qué hubiese pasado? Aquí dicen, un golpe de Estado. Cuando en el Tribunal Electoral se pusieron a disputarse por un cambio en la presidencia de la Corte, ¿quién dijo que había un golpe de Estado al Tribunal Electoral? Las presidentes de la Corte los llamó y les dijo aquí con mi amigo Alejandro Moreno, mantengan a Reyes Mondragón. Y nadie habló de un golpe de Estado, ni siquiera de una actitud facciosa o sectaria, ni siquiera de que querían influir en el resultado electoral teniendo el control de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, no nos salgan con el espantajo de que hay un golpe de Estado jurídico. ¿Con qué ligereza quienes se dicen intelectuales utilizan la palabra de golpe de Estado, que es el levantamiento de las Fuerzas Armadas en contra de un gobierno legítimamente constituido? Y la última vez que eso sucedió fue contra el gran presidente Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez, y les costó la vida. Entonces no sean tan superfluos en el debate, sean serios, vayan a los foros a expresar sus puntos de vista, está abierto a todo mundo, y ahí se discute con libertad esta reforma que se va a llevar a cabo. El pueblo va a decidir por su voto universal, secreto y directo al Poder Judicial, con todas las dificultades técnicas que eso tenga, porque como decía mi abuela, me permitiré un refrán, cuando alguna tarea era muy difícil, decía, pues tú verás en qué chivo te montas, pero lo resuelves. Y eso nos dijo el pueblo de México. Concluya, el 2 de junio. por favor. A ver cómo le hacen, pero ese Poder Judicial se tiene que modificar de raíz y tiene que ser con el voto del pueblo. Así será.